los sueros, por ejemplo. ¿Qué no es una vacuna? Bueno, hay muchas, si hay muchas definiciones de lo que es, existen muchas más de lo que no es, ¿no? Bueno, podemos encontrar que se dice mucho que las vacunas solamente son agua, que que solamente tienen ciertos componentes o que simplemente tenemos virus, pero realmente quedan muy limitadas esas definiciones. Lo que no es una vacuna no es agua, no es un elemento o un preparado que nos vaya a causar un daño al organismo, sino todo lo contrario. Es una forma que nos sirve para ir entrenando a nuestro sistema inmune antes de que nos podamos poner en contacto con un agente patógeno. Entonces, yo creo que esta definición de la OMS es bastante amplia, involucra todo lo que utilizamos tanto para la producción como para la parte de los análisis de calidad. Entonces, y además que usa palabras bastante generales que son de muy fácil comprensión para el público general. Gracias, doctora. Vamos ahora con Patricia, por favor. Sí, bueno, la verdad es que Dianelli lo ha dicho muy completo. Creo que para mí, en palabras más coloquiales, las vacunas recrean la enfermedad en el cuerpo sin producir la infección, ¿no? Y de esta manera estimulan el sistema inmune para que se desarrollen defensas que actuarán en el momento en que tengamos el contacto con un microorganismo que produzca la infección y la enfermedad. México cuenta con una extensa historia en materia de aplicación y producción de vacunas que da como resultado pues un programa de prevención a partir de la elaboración de vacunas efectivas, de bajo costo, aplicables a gran escala y con efectos protectores duraderos. Muchas gracias. Muy bien. Doctora Angélica, por favor, su opinión. Sí, yo estoy de acuerdo totalmente con esta opinión que acaban de dar Daniel y Pati, pero creo que hay algo que tenemos que agregar. O sea, una vacuna es efectivamente poner en dosis pequeñas los organismos completos o subpartículas de aquellos organismos patógenos, que no sé si se puede entender mejor. Lo que va a hacer es que van a hacer una activación de nuestro sistema inmunológico de manera activa. ¿Qué quiere decir esto? Que van a poner en contacto en el primer acercamiento a nuestro organismo con el organismo patógeno, pero una dosis muy pequeñita, y esto lo que va a crear va a ser una respuesta inmunológica activa de defensa. Yo estoy de acuerdo con la definición de la OMS, pero lo cierto es que voy a decirles que creo que esta definición, aparte de la producción de anticuerpos, es importante agregarle que hoy por hoy una vacuna también, aparte de desencadenar la producción de una respuesta inmune humoral o activa produciendo anticuerpos, también debe producir memoria. Hoy por hoy, dentro de los retos que la OMS tiene, es generar preparaciones que tengan la capacidad de generar memoria en el organismo para estos organismos. ¿Y esto es por qué? Por los diferentes tipos de infecciones que pudiéramos tener. Esto al rato quizá lo hablamos, es recurrente, por ejemplo, cuando hablamos de influenza, ¿no? Nos dicen hay que vacunarnos año con año. Entonces, esto es por una situación que cambia. Creo que esta definición es muy buena, pero tenemos que cambiar. Ahora, ¿qué es lo que no es una vacuna? Una vacuna para mí es una pregunta muy interesante, pues porque es todo lo que no es una vacuna, son estas soluciones que pueden ser de alguna manera potenciadores, pero que no contienen parte de lo patógeno. Ese es el punto. Tenemos factores de transferencia que nos sirven para estimular el sistema inmunológico, pero eso no es una vacuna. Tenemos hipersueros donde nosotros ponemos los anticuerpos directos en contra del organismo. Eso no es una vacuna. Eso tiene otra definición. La vacuna la debemos de enfocar en el concepto, digo, a menos que me corrijan nuestros expertos también, pero tenemos que enfocar en el concepto de poder estimular una respuesta inmune activa para producir anticuerpos y una respuesta de memoria. ¿Sí? Para mí es eso. Gracias. Sí, totalmente de acuerdo. Creo que nada más agregaría que la respuesta inmune que genera debe ser específica y también debe ser de memoria, ¿no? Creo que con eso cubrimos el universo de lo que una vacuna debe ser.
Creo que también pudiera agregar un poco que los antígenos específicos que están dentro de la vacuna son los que van a protegerte contra el microorganismo patógeno, ¿no? Entonces, ahora, digamos, antes se hacían las vacunas con microorganismos completos, y ya tu sistema inmune se encargaba de todos los diferentes antígenos que pudiera detectar, montar una respuesta contra ellos, y algunos son inactivantes o no, o selectivos o no, ¿no? Ahora las vacunas modernas ya se diseñan tomando en cuenta antígenos específicos, por ejemplo, que tienen que ver con los mecanismos de entrada de los virus patógenos a la célula, y se diseñan para montar una respuesta inmune específica contra esos receptores virales, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que esa sería una definición muy completa de lo que es una vacuna. Perfecto, muchas gracias. Y ahora que hemos definido ya qué es una vacuna, creo que, bueno, cada uno de ustedes tiene una experiencia bastante vasta en el campo de acción donde trabajan. Entonces, me gustaría que platicaran un poquito sobre, bueno, cómo se elaboran, qué componentes pueden hacer daño. De hecho, tenemos un comentario acá en el chat que de María de los Ángeles García Cortés, que nos dice: buenos días, en el caso de pacientes con asma y rinitis, alergias, está contraindicada la vacuna contra influenza, ya que acrecentan los signos y síntomas de esta patología. Entonces, si quisieran hablar, por favor, de cómo es que se generan las vacunas y si tienen alguna relación con algunas patologías. Dianelli, por favor. Sí, bueno, depende mucho. Aquí es importante, previo a la parte de la producción de las vacunas, es importante comentar que hay clasificación, porque depende mucho del tipo de vacuna, el proceso de fabricación que esta va a tener, ¿no? Cada proceso de fabricación es diferente, tiene diferentes etapas, pero depende mucho del tipo de vacunas, ¿no? Entonces, a grandes rasgos existen muchas clasificaciones tomando diferentes aspectos. Dentro de las más utilizadas está la clasificación que ya mencionó el doctor, que es vacunas de microorganismos enteros, vacunas de subunidades de los microorganismos. A su vez las podemos dividir en vacunas atenuadas, que son las que con diferentes fases se ha ido reduciendo su capacidad de virulencia, pero conservando su capacidad de estimulación al sistema inmunológico. También están las vacunas que están totalmente inactivadas o muertas, que estas se hacen a través de métodos físicos como el calor, o químicos, por ejemplo, con el uso de formaldehído. Y bueno, actualmente ya hay vacunas recombinantes, también se les puede clasificar de tipo polivalente. También hay vacunas combinadas que tienen que puede ser de diferentes microorganismos, o también puede ser de un mismo microorganismo, pero diferentes subunidades, por ejemplo, y eso nos va a dar inmunidad a diferentes genotipos o fenotipos de un mismo microorganismo, ¿no? Entonces, comento esto de la clasificación. También están las vacunas toxoides, ¿no? Porque depende mucho del tipo de vacuna el proceso de producción, ¿no? En mi caso, mi experiencia se va más para la parte de los análisis de control de calidad de la vacuna. Sin embargo, estoy relacionada, sí tengo conocimiento a grandes rasgos en la parte de la producción, que hay varias etapas, desde las producciones de los lotes semilla, también de la producción de los graneles monovalentes. Si son vacunas que tienen diferentes epítopes, está también la etapa de la producción de los graneles polivalentes, que es la mezcla de los graneles monovalentes, hasta llegar a la etapa del producto final. Y bueno, es importante mencionar esto también porque, como mencionas ahorita que hiciste mención de la parte de los componentes, hasta el momento no se tiene realmente un estudio que sea realmente fuerte que nos pueda indicar que algún componente de la vacuna sea tóxico. Muchas veces también depende de la respuesta del paciente, pero esto se evalúa dentro de los estudios clínicos que se hacen en las vacunas. Y pues dentro de los componentes que se tienen está la parte que como tal nos proporciona la inmunidad, que es el contenido antigénico. Algunas vacunas, no todas, también tienen en esta parte contenidos coadyuvantes, que lo que hace es que ayuda a potencializar la respuesta antigénica, como por ejemplo uno de los más utilizados es el aluminio. Y bueno, también está la otra parte de componentes que ayuda a mantener la seguridad y la estabilidad
las vacunas. En este caso estamos hablando de los conservadores, que ayuda a que no haya presencia de bacterias, hongos. Eso se utiliza mayormente en las vacunas que se generan de forma de multidosis. En las monodosis no son empleados. Y otros estabilizadores como la gelatina o el azúcar, ¿no? Entonces, además de otros componentes. Realmente dentro de las etapas de producción se va devaluando mucho tanto de la presencia de componentes como muchas otras determinaciones analíticas que garantizan tanto la efectividad, la estabilidad, pero también la seguridad de la vacuna. Entonces, esto nos debe dar tranquilidad de que por lo menos los componentes están caracterizados y también hay ciertas especificaciones en cuanto a los contenidos que nos deben ser rebasados, lo cual nos va a garantizar la seguridad. Entonces, esto relacionándolo un poco con la parte de las contraindicaciones, ¿no? O sea, sí pueden haber contraindicaciones específicas para ciertos pacientes, pero en sí por la carga clínica que trae el paciente. Sin embargo, de forma general, tanto los componentes como en sus diferentes etapas de producción de la vacuna son evaluados. Y esto tanto para estar seguros de la eficacia y la seguridad, como también para evaluar la consistencia que se está teniendo durante la producción, porque no olvidemos que es muy diferente la producción de una vacuna. Al ser un sistema vivo, un sistema biológico, puede haber, es complicado que siempre se obtenga un mismo resultado, ¿no? Entonces, el evaluar las diferentes etapas de la producción nos habla también de la consistencia en la producción de la vacuna. Estos dos aspectos son los que nos deben dar la certeza de que los componentes hasta el momento no se ha relacionado que representa un peligro a la salud. Muchas veces podemos ver los marbetes y hay muchas sustancias que a lo mejor no ubicamos o suenan que pueden causarnos daño, ¿no? Por los nombres, pero yo creo que es más la falta quizás de la familiarización, pero teniendo en cuenta que se hace esta evaluación en cada etapa de producción y de muchos de los componentes de la vacuna, entonces debemos estar tranquilos por esa parte. Muchas gracias. Vamos ahora con la química Patricia, por favor. Sí, muchas gracias. La verdad es que quisiera complementar más de lo que Dianelli ya comentó. Es algo muy, muy completo, ¿no? Los componentes principales en una vacuna cuando se está fabricando es la parte de la inmunidad, que debe de tener una parte de inmunidad, una parte de seguridad y la duración de las vacunas, ¿no? Que son estos estabilizadores. Un poquito yo quisiera hablarles del virus, de la vacuna de la influenza, que es una de las vacunas que Sanofi importa para la población en México. Esta vacuna, la elaboración de la vacuna es aproximadamente de 6 meses, ¿no? Desde que conocemos los virus que la OMS emite, qué virus van a pegar en qué hemisferio en el mes de febrero. A partir de eso comienza la producción de la vacuna y es aproximadamente 6 meses en que cada uno de los componentes que ya mencionó Dianelli se van juntando y son diferentes etapas. Hoy la vacuna que se está aplicando a la población, una parte es importante que conozcan que la parte del antígeno, ¿no? Se produce en México, en una planta que está en Toluca. Esta parte se manda al sitio de fabricación que se encuentra en Francia. Ahí se produce la parte del llenado y regresa a México para que se pueda comercializar. Es importante mencionar también y ahondar un poquito más en lo que comentaba ya Dianelli, es que sí, efectivamente, la vacuna pasa por muchísimas etapas de calidad. En cada una de las etapas de la vacuna son 6 meses, entonces en cada una de esas etapas, la parte que más tiempo le lleva es la parte de control de calidad, que es básica y es lo que le da la seguridad a las vacunas que hoy se aplican en todo el mundo, ¿no? No solo en México. Las vacunas son seguras, las vacunas que están aprobadas son sometidas, como les digo, a pruebas muy rigurosas a lo largo de todas las fases, desde los ensayos clínicos y hasta la comercialización. Una vez que las vacunas llegan a México,
es el Laboratorio Nacional CAYAC, quien todavía le hace pruebas adicionales en apego a la farmacopea mexicana, que aquí tenemos a nuestra experta en la farmacopea mexicana también. Entonces, no quiero hablar más de eso porque me voy a meter en problemas, pero es en base a todos estos ensayos de laboratorio, ¿no? Que se demuestra que la vacuna es segura. Algo importante es que la COFEPRIS, nuestro Ministerio de Salud, jamás permite que una vacuna que no ha cumplido todo el proceso de seguridad en todos los controles de calidad sea comercializado o sea distribuido en el territorio nacional. Es importante mencionar también que estas vacunas son súper seguras, sí y solo sí las adquieres en el lugar correcto, ¿no? O sea, no se venden por Facebook, no se venden entre las comadres, por WhatsApp, no. Las vacunas llevan un proceso muy riguroso en cadena de frío también. Entonces, al momento de que alguien nos vende una vacuna, que hoy es urgente las vacunas, en la situación que vivimos en el mundo, son urgentes, entonces yo como de la parte de la industria, yo les pido que jamás vayan y compren en Facebook, en Twitter, en no sé en qué lugares en el mercado, ¿no? Una vacuna, porque las vacunas solo son aplicadas por profesionales de la salud, solo en lugares establecidos, autorizados, como son los hospitales, ¿no? O con su médico. Creo que esta es mi aportación a la pregunta, ¿no? Más allá de lo que diga Dianelli y dejando oportunidad para que los demás doctores puedan participar. Muchas gracias. Claro, que cada quien desde su trinchera. Por favor, doctor Néstor. Sí, claro. Mira, creo que la pregunta específica es si tengo asma, si tengo alguna infección, perdón, una afectación alérgica, ¿me puedo poner la vacuna de influenza o no? ¿No? A eso se refiere específicamente la pregunta. Bueno, yo creo que depende, ¿no? Depende de la severidad del asma, depende de la severidad de la alergia que tengas. Es sabido que justamente porque las vacunas estimulan el sistema inmune, algunas de ellas pueden presentar al tipo de un síndrome que se llama como pseudogripal, ¿no? Es una cuestión de riesgo-beneficio. O sea, es mejor tener un poquito de síntoma del síntoma pseudogripal que no estar protegido, ¿no? Esa es creo que es una cuestión aquí muy importante, ¿no? Es más importante estar protegido contra el virus de la influenza que está circulando en este periodo que tener un síndrome pseudogripal un par de días. Ahora, si tienes un asma muy severo o una cuestión alérgica muy severa, pues ya es una cuestión que tu médico tratante debe evaluar. O sea, y aquí hay que medir, nuevamente lo repito, el riesgo-beneficio de no vacunarte. Porque si tienes también esta alergia y este asma, si te da influenza, te va a dar mucho más fuerte porque estás mucho más susceptible. Entonces, es una decisión del médico. No, yo no se lo dejaría a una persona. Tendrían que atender a su médico tratante y que él evalúe el riesgo-beneficio de ponerte o no ponerte la vacuna. Gracias, doctor. Vamos con la doctora Angélica, por favor. Sí, bueno, con respecto a la pregunta específica, creo que también algo que se considera, obviamente yo no soy médico, pero es también la reacción que pudieras tener a los componentes de vacuna. Vacuna de influenza muchas veces se produce, de hecho, el sistema tradicional para producirlo es en huevo, ¿no? Es en huevo. Entonces, muchas personas desarrollan reacción alérgica a este componente por algunas partículas que pudiera estar. Hoy por hoy, de hecho, la tecnología lleva a una producción de sistemas más seguros. Y quizás me voy a introducir y no sé si Bere me dejas compartir. Me gustaría compartirles nada más este esquema para que quizá nos quedara claro de estos procesos, cómo han venido evolucionando y cómo de hecho al día de hoy tenemos esta situación de que no debemos de tener miedo a la vacuna, ¿no? Creo que muchos científicos, mucha gente ha venido trabajando
en poder realmente garantizar la calidad de la vacuna. Yo con los 3 expertos que tengo en el panel no me atrevería a opinar sobre sus procesos, pero lo que sí quisiera presentarles es el hecho de que, créanme que la vacunación, de hecho, no es de hoy. La vacunación tiene años, tiene siglos. Antes, para que se den una idea, la gente se vacunaba por un proceso que se llamaba virolización. ¿Y esto qué consistía? La gente se ponía la ropa de la enfermedad, de la gente que había estado enferma, ¿no? O olía las pústulas de la gente. Esa fue nuestra primer vacuna, presentación nasal, ¿no? Porque se agarraban las pústulas, por ejemplo, de gente con viruela, se molía y la gente la pasaba, ¿no? Para los niños. Entonces, este proceso de vacunación ha venido durante siglos. Es un proceso, y aquí en esta grafiquita, perdón que la presente, disculpen, soy académica, pero en esta gráfica yo les quiero presentar cómo es que ha venido evolucionando. Las vacunas son antiquísimas. De hecho, aquí dice 1721, cuando Edward Jenner la introdujo, pero no es cierto. Realmente los procesos en China, en Egipto, venían desarrollándose en Constantinopla, Turquía, venían desarrollándose desde antes. Y aquí lo que quiero decirles, porque no me voy a meter a la otra pregunta, es el hecho de cómo ha venido cambiando. Lo que quiero que entendamos es que al inicio efectivamente se ponían los organismos vivos, pero para darle seguridad hoy al proceso y demás, hemos llegado hasta meter ya antígenos, que es una sola parte del virus. Para hacer el primer antígeno recombinante que se produjo fue en 1981. Es decir, el proceso de producción, además de todos estos factores que mencionan mis colegas, o sea, lo que viene a demostrarnos es que se ha trabajado intensamente en tratar de dar un producto lo más seguro y de la mejor calidad. Y de hecho, debo decirles que de acuerdo a esto, a veces está comprometido el desarrollo de la inmunidad, porque muchos de los componentes anteriores desarrollaban una inmunidad mucho más activa, ¿no? Por ejemplo, la vacuna de la rabia, en los años que yo era estudiante, en los 80s, todavía se seguía produciendo en cerebro de ratón lactante, allá en el Instituto Nacional de, creo que es virología o higiene, ¿no? Hoy por hoy la vacuna de la rabia se produce en un sistema mucho más seguro. Entonces, aquí lo que creo que viene en esta pregunta de los procesos, de cómo se generan, creo que la humanidad ha venido aprendiendo y esto nos tiene que dar la seguridad de podernos vacunar. De hecho, aquí yo pongo vacuna contra COVID porque efectivamente, hoy por hoy, la vacuna contra COVID utiliza 5 de las principales tecnologías, desde usar el virus vivo atenuado e inactivado, que son las tecnologías más anticuadas, llamémosla así, ¿no? Y que se aplicaron desde el siglo, desde Jenner, porque esto es el procedimiento, hasta hoy meter unidades de subproteína, que es la proteína S, y ya vacunas recombinantes. Entonces, creo que al público lo que le tenemos que demostrar es que el proceso de vacunación es un proceso estudiado que ha venido teniendo muchas mejoras para la seguridad y que su fundamento es realmente proteger a la humanidad. Se considera que la vacunación es el principal aporte de la humanidad del siglo pasado para mantener a la población sana, ¿no? Entonces esa sería mi participación. Gracias. Y dejo de compartir, perdón. No se preocupe, doctora, al contrario, muchísimas gracias por la información. Creo que es bastante relevante en este momento que a lo mejor olvidamos exactamente el proceso histórico de cómo surgieron las vacunas, ¿no? Pero bueno, vamos a continuar con las preguntas y de verdad tenemos muchos, ahorita nos gustaría que todos puedan participar, que los que nos están escuchando nos digan de dónde nos saludan, que también nos digan, por favor, si tienen alguna duda con respecto al tema y con gusto lo haremos saber a los ponentes. Muy bien, la siguiente pregunta es, ¿cuántos tipos de vacunas existen? Ya la doctora Dianelli, la maestra Dianelli ya estaba comentando un poquito de eso, pero desde su trinchera igual, otra vez, desde su campo de acción, platíquenos, por favor, cuántas vacunas existen o cómo se clasifican, para que la gente sepa. Sí, pues como te comentaba, hay podemos encontrar muchos tipos de clasificaciones. Dentro de las más generales están las vacunas de microorganismos enteros, en contraste con las vacunas que están hechas de subunidades.
A su vez, las de microorganismos enteros se pueden subclasificar en vacunas atenuadas, en vacunas, las otras que son las vacunas inactivadas o muertas. Las de subunidades, pues pueden ser, son partículas, a diferencia de las enteras, que es todo el microorganismo completo, las de subunidades son partículas específicas de los virus o de las bacterias. Hay otras clasificaciones también que son las que tienen mono o multicomponentes, las vacunas polivalentes o monovalentes, que como mencioné hace un ratito, que prácticamente son las vacunas que pueden contener uno o varios, o pueden estar para muchos o varios microorganismos, o un mismo microorganismo, pero diferentes partes, ¿no? Y eso nos daría inmunidad o desarrollar inmunidad para microorganismos de diferentes cepas, de diferentes genotipos, etcétera, pero para uno mismo. Por ejemplo, tenemos el caso de la vacuna neumocóxica, que es una vacuna 13 valente. O sea, al final de cuentas es para la inmunidad para neumococo, pero al nosotros aplicarla, vamos a tener o vamos a generar una inmunidad para 13 variantes del neumococo, ¿no? O, por ejemplo, como ya mencionaron, en el caso de la influenza, hay vacunas tetravalentes o cuadrivalentes. Ese es un ejemplo, ¿no? También hay vacunas combinadas, que son en una misma vacuna, se tienen los antígenos para diferentes microorganismos, como por ejemplo la SRP, la de, entre otras, ¿no? Es muy importante señalar que, por ejemplo, cada vacuna, dado la clasificación, porque es importante, además de conocer todo el tipo general, porque eso nos permite establecer el tipo de pruebas que se les van a realizar, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, evaluar una potencia de una vacuna en donde todos los antígenos o se encuentran los virus vivos, como en el caso, por ejemplo, de la vacuna de rotavirus, que es una vacuna pentavalente, pero son virus vivos. Entonces, no va a ser, en mi caso, hablando muy particular, que nosotros llevamos a cabo las pruebas de calidad de las vacunas en el laboratorio de la COFEPRIS, no es lo mismo evaluar una identidad o una potencia de una vacuna de virus vivos a una vacuna que está realizada con subunidades o que está atenuada, ¿no? Entonces, en el caso de las pruebas de calidad, por eso es importante la clasificación, ¿no? Y pues también en la FEO, nosotros podemos encontrar, aquí está también la doctora Angélica, se encuentran estas clasificaciones, ¿no? En la parte de productos biológicos, en esta parte, o en estos capítulos es donde entran las vacunas, al igual que los sueros, y aquí podemos encontrar también las clasificaciones y podemos ver que dependiendo del tipo de vacuna, es el tipo de prueba que se les va a aplicar, ¿no? Tanto en las etapas de fabricación intermedias como en los productos finales. Entonces, para el caso o desde mi punto de vista de análisis de control de calidad y del producto final, por eso es importante, o para eso es importante para nosotros conocer la clasificación de las vacunas, ¿no? Muy interesante. Química Patricia, por favor. Sí, muchas gracias. Bueno, pues la verdad es que también desde mi lado de expertise, pues las vacunas, como lo comentó la maestra Dianelli, pues básicamente es lo que ella ha comentado. Pueden ser, se fabrican a partir están constituidas por bacterias o virus, ¿no? Dependiendo qué tipo de vacuna, y estos virus pueden ser atenuados, es decir, atenuados es que han sido modificados para perder ese poder patógeno, pero son capaces de reproducirse en el organismo. Entonces, esto es lo que hace que estimulen la inmunidad, ¿no? Y como bien lo comenta también, pues bueno, estos que son completos, ¿no? Que es el virus o la bacteria completa, es suficiente, por ejemplo, una aplicación de una dosis o administrar una solamente de recuerdo, ¿no? Como de refuerzo porque son muy fuertes. Aquellos que son muertos o inactivados, ¿no? Estos tipos de vacunas están constituidas también por bacterias o virus completos o se inactivan por métodos físicos, químicos, ¿no? La respuesta inmunitaria es menos potente, por eso se requiere de varias dosis para conseguir esta inmunidad adecuada. Existen también vacunas que son con fracciones, ¿no? Con fragmentos por ejemplo, las virales
contienen fragmentos del virus, ¿no? Pedacitos del virus que son los que se utilizan, o las bacterianas, de ahí ocupan diferentes componentes como polisacáridos, conjugados, proteínas, etcétera, que aumentan su inmunogenicidad. Existen vacunas de toxoides y las virales, ¿no? Por ejemplo, de las que yo tengo como en mente, ¿no? ¿Cuáles son las virales y que tienen virus vivos, pero que no tienen el lado patogénico? Son las de la polio, fiebre amarilla, rotavirus, la triple viral, sarampión, rubéola, parotiditis, y aquellas que son con virus muertos, ¿no? O inactivos, es encefalitis, la hepatitis A, por ejemplo, la rabia, la gripe es uno de los ejemplos. Y también existen diferentes y muchas vacunas bacterianas, ¿no? Como la de la tuberculosis, que este es un virus vivo y atenuado, o muertos, ¿no? Como la tosferina. La verdad es que no recuerdo como muchos, pero más o menos estas son las vacunas que recuerdo por el cuadro de vacunación. Y prácticamente es la clasificación que tenemos de las vacunas, o que yo tengo de las vacunas. Muchas gracias. Gracias, doctora. Vamos ahora con Néstor, por favor. Claro que sí, gracias. Bueno, como decían, hay muchas clasificaciones de vacunas que tienen que ver con los microorganismos que tienen. Pueden ser virales, bacterianas, también pueden ser vacunas vivas o atenuadas, pueden ser que tienen subunidades o tienen microorganismos completos. Creo que también hay otra definición, otra separación que podríamos hacer de las vacunas, que pudiera ser las que son de origen biológico y las que son de origen biotecnológico. Vamos a separar las que son de origen biológico, son las que forzosamente tienes que cultivar el microorganismo patógeno en sí contra el cual vas a producir la vacuna, ¿no? Entonces pueden utilizarse diferentes metodologías, como hace rato mencionábamos el cultivo en huevo, cultivo celular, cultivo en medios de cultivo, ¿no? Diferentes metodologías dependiendo del microorganismo, y de ahí puede ser que utilices el microorganismo completo o algunas partes de él, ¿no? Entonces hay un proceso de purificación y de selección de los antígenos específicos. En el otro brazo ya tenemos a las vacunas de origen biotecnológico, en las cuales tú utilizas un gen recombinante que codifica para el antígeno específico contra el cual quieres dirigir la respuesta inmune, y entonces ya separas un poquito, ya no estás trabajando con tu microorganismo patógeno vivo, lo cual te da una mejor seguridad para los trabajadores que están haciendo esta vacuna, y entonces lleva también un proceso de purificación y un proceso de formulación igual, ¿no? Y en el caso de las vacunas biotecnológicas, pues tenemos las que produces directamente una proteína, que sería el antígeno contra el cual se va a montar la respuesta inmune, pero ahora, como estamos viendo, todos estamos atentos a esto del desarrollo de las vacunas del COVID, tenemos vacunas que están dirigidas a diferentes partes del dogma central de la biología molecular, ¿no? Entonces, ahora hay vacunas de DNA, cuyo objetivo es que se produzca el RNA mensajero y que se produzca la proteína, que es la que va a ser presentada por tu sistema inmune para poder montar tu respuesta. Entonces tú utilizas ácido nucleico, pero al final lo que te va a dar la respuesta inmune va a ser la expresión de esa molécula. Lo mismo pasa con las vacunas de RNA, en la cual inyectas directamente el mensajero en el paciente con la idea de que ese mensajero sea traducido a una proteína, y entonces esa proteína es la que va a montar la respuesta inmune. Entonces son entradas en diferentes niveles del dogma central de la biología molecular, pero al final lo que esperas es que sea la proteína que se va a expresar en tu cuerpo, a través de la cual se va a montar la respuesta inmune contra el antígeno específico. Entonces son diferentes clasificaciones, muchas tienen que ver con los componentes finales, pero al final todo está dirigido hacia la misma evento básico que tiene que ocurrir,
que una célula presentadora de antígeno presente a nuestro sistema inmune los componentes contra los cuales se va a montar la respuesta inmune específica. Gracias. Tenemos un comentario antes de que avancemos nada más, que creo que es pertinente colocarlo aquí, de Juan Arciniaga, que dice, biotecnológico no es equivalente a sintético, en biotecnológico se pueden requerir expresión de células en cultivo. No sé si alguien quiera abordar eso, si no, bueno, la siguiente participación sería de la doctora Angélica sobre el tema, por favor. Yo creo que una pregunta... ¿Me permites contestarle a Juan? Claro. Sí, tienes razón, o sea, en la biotecnología, la diferencia entre lo que sería biológico y biotecnológico es que la expresión de las células en cultivo no son las células completas del patógeno, sino que estás utilizando un vector, un vehículo, que puede ser Escherichia coli, una levadura, una célula de mamífero, para expresar una parte específica del microorganismo patógeno. Esa es solamente la separación. Las técnicas básicas son prácticamente las mismas, nada más que en uno usas tecnología del DNA recombinante y eso es lo que está separando esta pequeña brecha entre lo que le llamamos biológico y biotecnológico. Serían ya discusiones un poco más filosóficas, ¿no? Por ejemplo, hay regulaciones como la de Estados Unidos, que dentro de biológico entra lo que aquí nosotros llamamos producción de biológicos y producción de biotecnológicos. Entonces, hay regulaciones que realmente no hacen diferencia. Pero en realidad estoy de acuerdo con Juan, básicamente las metodologías son las mismas. Así es. Doctora, por favor, Angélica. Sí, yo creo, Bere, que hay este comentario, yo creo que es para los expertos en proceso, el de Andrea Balam. Dice, ¿qué pasa si una vacuna no pasara las pruebas de calidad en algún punto de este proceso? ¿Deben volver a pasar por todas las diferentes pruebas de nuevo? Si quieres, te respondo una parte, Berenice. Bueno, creo que aquí hay dos respuestas. Pati me complementará con la parte de producción, ¿no? Es importante mencionar que para la parte de la evaluación de la calidad, que es una de las... está dividida en dos partes, ¿no? De acuerdo a la Ley General de Salud, se tiene que hacer una evaluación que es de calidad externa y una evaluación de calidad interna. La interna es la que hace el fabricante de la vacuna en las diferentes etapas de su proceso hasta el producto final. Del producto final se emite un documento que se conoce como un certificado de análisis, en donde se plasman los resultados analíticos de todas las pruebas del producto ya envasado, ya listo para aplicarse, ¿no? Entonces, con esto se garantiza la parte de la producción y la consistencia, la estabilidad, etc. Por otro lado, la Ley General de Salud también nos dice, además de estas pruebas de control de calidad interno, también se tiene que hacer un control de calidad externo, y esto lo hace la entidad regulatoria, que en este caso nos toca a nosotros como Laboratorio Nacional, que nosotros las pruebas que hacemos es al producto terminado, ya no a las diferentes etapas de fabricación. Entonces, ¿qué pruebas le hacemos? Prácticamente son las mismas pruebas que el fabricante hace o refiere en su certificado de análisis. Entonces, nosotros se evalúan estas pruebas en el laboratorio, esas mismas determinaciones en el Laboratorio Nacional. ¿Qué pasa si una vacuna no cumple o no cae dentro de especificación? Simplemente este lote no se libera al país, y de ahí se hace todo un estudio retrospectivo de todo el proceso analítico, de cada una de las determinaciones. No es una sola prueba, son diferentes pruebas. Una vacuna lleva toda una batería de pruebas físico-químicas, inmunológicas, de microbiología, etcétera, ¿no? De biología molecular, depende de la vacuna. Entonces, si una vacuna no cumple o sale fuera de la especificación de una sola determinación de toda la batería de pruebas, simplemente se lleva a estudio. O sea, ese lote se retiene, se hace todo un estudio para ver de entrada que el valor que obtengamos sea confiable, y de ahí ya el lote no se libera. O sea, si una vacuna no cumple o sale fuera de especificación, no se libera, y el que un lote no se libere significa que no va a estar disponible para su distribución y para aplicarlo al país. Eso como control de calidad externo. También si se hace digamos,
que una reproducibilidad ya se verifica incluso con el fabricante para ver qué sucede. Se pueden hacer análisis pareados para ver si están obteniendo los mismos resultados, y de ahí ya se decide si la vacuna, el lote se destruye y ya simplemente no se aplica o no se utiliza en las semanas de vacunación o en los hospitales particulares. Esto por la parte del control de calidad externo como entidad regulatoria de México, ¿no? Los fabricantes, me imagino, Pati puede comentar con respecto a los análisis de calidad internos durante el... Claro, ¿me escuchan ahí? Sí. Sí, gracias. Sí, definitivamente, tal cual lo comenta Dianelli, si la vacuna al final de la producción no cumple con alguno de los parámetros, uno solo, no importa cuál, la vacuna definitivamente se destruye, ¿no? No se rehúsa, no se vuelve a modificar algo, nada se le modifica, se tiene que destruir y se tiene que comprobar ante el Ministerio de Salud que se llevó a cabo la destrucción total de cada una de las piezas, ¿no? ¿Qué pasa para que no lleguemos a este punto que normalmente durante los años que tengo al frente del área de calidad no ha sucedido? ¿Por qué? Porque previo a y atrás de viene una serie de pasos. En cada uno de los pasos en la fabricación, como les comento, el tiempo tan largo que tiene para fabricar la vacuna, en cada uno de los pasos lleva un riguroso control de calidad en cada etapa. Entonces, cada una de estas etapas también están estandarizadas, es decir, han sido validadas, comprobadas, de que cada uno de los puntos son reproducibles. Y cada etapa va a frenar a la siguiente. O sea, no vas a avanzar a producir la vacuna hasta como si fuera, no sé, una receta de cocina, ¿no? La sopa que la preparas y hasta el final te das cuenta que no te salió. No. En este caso, cada una de las partes, componentes y etapas en las que la vacuna se va llevando a cabo, tiene que cumplir en cada una de esas etapas con ciertos análisis que se hacen en el laboratorio y se comprueba que la vacuna está bien, ¿no? Todos los reactivos son estandarizados. Es un proceso ya muy, muy validado, muy completo. Todos estos procesos también son observados y visualizados por los ministerios de salud de diferentes partes del mundo. Depende la vacuna y depende de dónde se produzca, ¿no? Para nosotros, COFEPRIS, que es nuestra regulación, es periódicamente asiste al lugar donde se está fabricando la vacuna y constata que la vacuna está en cumplimiento con cada una de las regulaciones, porque las regulaciones son muchísimas. O sea, para que una vacuna pueda salir al mercado, para que una vacuna se pueda aplicar a la población, debió haber cumplido mucho, demostrado que es segura, que tiene calidad y que va a ser reproducible en cada uno de los frasquitos que nos llegan a la población. Por eso es que una vacuna tarda tantos años en producirse, ¿no? Una vacuna normalmente tarda de 10 a 15 años para que tú puedas generar tu primer vial. Se han hecho ahorita una carrera contra el tiempo con esta vacuna del COVID, pero efectivamente, para que todos estén tranquilos, una vacuna en cualquier punto donde falle es mandada. Primero se tiene que investigar qué fue lo que pasó, ¿no? Se corren procesos para investigar qué fue lo que sucedió y remediar y no vuelva a suceder, pero nunca sale al mercado. Se tiene que destruir. Esta es una normativa que debe de seguir todo el mundo. Gracias. Muchas gracias. Sí. ¿Alguien gusta agregar algo, por favor? Sí, Pues, y creo que voy a aprovechar, voy a retomar. Hay una pregunta muy interesante que habla acerca de, como acaba de decir ahorita la química Patricia, pues la investigación en vacunas se lleva mucho tiempo, ¿no? O sea, primero hay que hacer una investigación básica con respecto a cuáles son los epítopes, cómo funciona la inmunoparasitología o la inmunogenicidad del patógeno, cómo responde el cuerpo, cómo responde tu sistema inmune a esto. Entonces hay que hacer mucha investigación básica para poder tener un candidato de vacuna. Ya tienes tu candidato de vacuna, hay que hacerle pruebas clínicas, primero, bueno, preclínicas de seguridad, pruebas clínicas en humanos y poder demostrar estadísticamente que realmente hay una protección contra
contra el patógeno, ¿no? Y esto es lo que resulta más complejo. Y alguien está comentando aquí, bueno, hemos visto en las noticias que en menos de un año van a tener lista una vacuna contra el COVID-19. ¿Qué cosa es lo que está pasando? Si estamos diciendo que el desarrollo de una vacuna se puede llevar hasta 10 años. Bueno, aquí hay dos factores importantes que tenemos que tomar en cuenta. El primero es que, si se acuerdan, la enfermedad se llama SARS-CoV-2, ¿no? Eso quiere decir que hubo un SARS-CoV-1 y el SARS-CoV-1 ocurrió más o menos hace casi 20 años. Y durante estos 20 años hubo muchos grupos de investigación que siguieron trabajando con el desarrollo de vacunas basados en el modelo de SARS-CoV-1. SARS-CoV-1 y SARS-CoV-2 se parecen lo suficiente como para que haciendo solamente corte y confección molecular pudieran poner en las vacunas que ya llevaban mucho tiempo de investigación los genes específicos de SARS-CoV-2. Eso fue lo que permitió que muy rápidamente se tuvieran candidatos de vacunas y se empezaron a probar. Una cosa que limita muchísimo el desarrollo de vacunas es el número de voluntarios que tienes disponibles. O sea, si tú vas en la calle y te dicen, oye, ¿quieres participar en el desarrollo de una vacuna contra una enfermedad que no has escuchado? Pues probablemente no vas a querer. Sin embargo, la situación mundial en la que nos encontramos por este caso de la pandemia ha hecho que mucha gente se haya prestado a ser voluntario para entrar en estos estudios clínicos. Entonces, el número de personas disponibles en este momento para los estudios clínicos que se están llevando a cabo multicontinente, vamos a decir así, porque hay gente que está participando en los estudios prácticamente en todo el mundo, ha habido una gran respuesta. Por lo tanto, esto es lo que está permitiendo obtener datos muy rápido acerca de que si la vacuna funciona o no funciona, ¿no? Entonces todavía hay que esperar, los resultados, ¿no? Las pruebas ahorita básicamente están basados en que se haya montado una respuesta contra el COVID, ¿no? Es decir, que se puedan detectar anticuerpos contra COVID y después de eso, pues ya dependerá de las pruebas de seguridad ahorita, digamos, de forma aguda en el corto plazo para ver si hay algún evento adverso asociado a la vacunación y a través del tiempo vamos a ver el efecto protector a largo plazo de la vacuna. Entonces, creo que también hay un poco o mucha flexibilidad por parte de las autoridades regulatorias porque la pandemia, la crisis en en lo que nos encontramos, amerita una revisión mucho más rápida y trabajo mucho más en contacto con las empresas que están llevando a cabo estos desarrollos. Entonces, sí es multifactorial, sí ha habido cosas que han permitido que esto avance mucho más rápido y por supuesto también una comunicación muy cercana con las autoridades regulatorias para que esto se pueda llevar a cabo de una forma pues mejor, ¿no? Gracias, doctor. Doctora Angélica, ¿tenía algún comentario? Sí, Víctor. Bueno, pues simplemente para como redondear, ¿no? Realmente sí existen diferentes tipos de vacunas. Las más antiguas son aquellas vacunas de organismos atenuados. Después pasamos a virus inactivados. Y esto es en relación a la pregunta de René, que nos dice, ¿qué riesgo hay en el uso de vacunas? René, yo te podría decir que hoy por hoy las tecnologías están mejorando de tal manera que el riesgo, digo, siempre obviamente existirá un riesgo, esto se hace a través de un análisis, pero cada vez se va disminuyendo más, ¿no? Ya tenemos vacunas que son, de hecho, conjugadas. Por ejemplo, pasó para neumococos. Les comento esa experiencia. Lo que se sabía es que el polisacárido que rodeaba al neumococo era el que generaba mucha respuesta inmunológica. Y se trató de meter solamente el polisacárido.
Después se vio que no era suficiente para generar respuesta inmune y entonces se generaron las vacunas conjugadas, ¿no? Hoy por hoy también tenemos vacunas de proteínas, de hecho los toxoides desde 1929 se manejan como tal, y ahora con esto que Néstor platica de biotecnológico y demás, realmente debo decirles que la línea ya es muy sutil. Nosotros en Farmacopea sí tenemos toda una situación y un esquema en el hecho de que si es recombinante, es biotecnológico. Se utiliza tecnología recombinante y esto es para hacer subpartículas. Si no es recombinante, entra en la parte biológica, pero debo de mencionarles que de hecho hoy para cuidar la seguridad de este tipo de productos ya nos reunimos ambos comités, biológicos y biotecnológicos, para poder regular estos parámetros, ¿no? Obviamente a cada tipo de vacuna se le exige algo, se le pide algo para cumplir con su control de calidad y no es lo mismo lo que le vas a pedir a una vacuna recombinante o sintética, como dice Juan, o una vacuna biológica, porque ahí llevas el riesgo de tener el organismo. Sin embargo, el sistema de purificación te tiene que asegurar que tu producto es seguro. Ajá, es seguro. Y entonces de ahí que las tecnologías se estén cambiando. Debo de comentarles en una asesoría a un país sudamericano, me encontré con el hecho de que pongamos la vacuna antirrábica para humanos se seguía produciendo en ratones. Para animales ya se producía en cultivo de estas, ¿no? Es algo un poco paradójico porque tú dijeras, ¿cómo está? Pero las tecnologías van avanzando en verdad. Y tenemos esto, y ya nada más para cerrar esta parte, alguien preguntaba que qué pasaba con el RNA, ¿cierto? Estas nuevas vacunas de RNA. Hubo muchas estas noticias, estas fake news y también noticias de posverdad donde decían es que ahora van a modificar tu material genético y ahí sí quiero hacer un poquito de énfasis. Resulta que esta vacuna de RNA mensajero, si todos nos acordamos, el RNA es una molécula muy lábil. De tal manera que las pruebas que en este momento se están haciendo y las pruebas de seguridad sobre la vacuna, es decir, ¿cuánto tiempo ese RNA va a estar expresando la proteína S1 del coronavirus? Esto no quiere decir que vamos a quedar modificados genéticamente de por vida. Para eso se utilizaría otro tipo de vector. Y eso sí quiero dejarlo claro. De hecho, yo trabajo con adenovirus. Adenovirus 26, les comento que es el que se está utilizando para la vacuna de AstraZeneca. Ahí es una vacuna vectorizada y si ustedes han visto las noticias, es la vacuna que va más avanzada. Aquí lo que se está metiendo también otra vez es la información sobre la unidad S1 o S del coronavirus. Y el punto aquí es que el adenovirus es un virus per se inmunogénico. Entonces la parte del adyuvante se está manejando ahí. Y la prueba de seguridad, no sé si vieron la noticia, hace como 15 días o 3 semanas, se paró el estudio clínico. ¿Por qué? Porque había que asegurar un tiempo finito de expresión de esa proteína y de eliminación. Entonces, sí me gustaría transmitirles el mensaje que la última tecnología en vacunas son vacunas vectorizadas, así se llaman. Ya se las puse hace rato. Y estas vacunas vectorizadas no nos van a modificar genéticamente de por vida. De hecho, ni siquiera el material genético se va a integrar en nuestro genoma. Para eso es otro término que se llama terapia génica y es otra cosa, ¿vale? Pero en este caso las vacunas son seguras en ese aspecto, ¿sí? Sería lo que me gustaría comentarles. Sí. Gracias, doctora. Sin duda tenemos un tema bastante amplio en el que hay que ir retomando muchos aspectos que incluso son los que de repente mueven a nuestra comunidad, a nuestras poblaciones con respecto a la seguridad de las vacunas. Ya se ha mencionado todo el desarrollo, como lo mencionaba la doctora Angélica, ese desarrollo que ha tenido a través de la historia, que ha sido por siglos prácticamente la vacunación, ¿no? Cómo las tecnologías nos van dando mayor seguridad y especificidad quizá también para tratar las enfermedades. La calidad del desarrollo, los estudios de calidad que acabamos teniendo, pues nos va dando también esta seguridad de que no estamos ante un microorganismo
que va a hacer lo que quiere, ¿no? Ya está controlado, ya está definido, específico para hacer una terapia en este aspecto, ¿no? Contrarrestar un mal. Antes de continuar, me gustaría mandar los saludos a diferentes lugares. Tenemos ahí, por ejemplo, al Centro Universitario de Información de Medicamentos de Tabasco, que nos acompañan sábado a sábado. Les mandamos saludos. En Perú tenemos el Grupo Farmacéutico de Perú, que también nos acompañan. Unos saludos a ellos también. Les mandamos saludos acá en Mérida, Guerrero. ¿Dónde más teníamos por ahí? Creo que ahorita no tengo más. Tijuana, René, Tijuana, siempre nos acompaña también. Bueno, hay temas que salen a la luz, Alia. Por aquí teníamos una pregunta de una persona que me llamó la atención. Ah, perfecto, aquí está. Daniel, te voy a hacer esta pregunta a ti directamente. Dice que la vacuna de polio desapareció a nivel mundial para su aplicación individual o solo en algunos lugares. ¿Es verdad que desapareció la vacuna de polio? No es que haya desaparecido como tal, se estuvo trabajando, a mí me tocó la última parte en donde se estuvo trabajando como entidad regulatoria o participando en conjunto con otras entidades y la Organización Mundial de la Salud en un programa de la erradicación de polio. Tengo entendido que no ha desaparecido como tal, solamente que ya prácticamente al darse por erradicada la enfermedad, la producción de esta vacuna disminuye. En México, no me ha tocado el análisis de la vacuna de polio y te comento, lo que tengo entendido es que no es que desapareciera por completo, sino que dada la erradicación de la enfermedad, ya solamente hay ciertos países en donde se está llevando a cabo la distribución, ya muy específicos, no en todo el mundo como se hacía hace algunos años. Al menos en este momento no tenemos lotes de análisis de vacuna de polio aquí en México. Ah, perfecto. Gracias. Doctora, a esto me va una pregunta, doctora Angélica. ¿Por qué se toman estas decisiones cuando hay una erradicación, como el caso de la polio, de disminuir la producción de una vacuna? ¿Qué influencia tenemos en ese aspecto desde lo biológico con las enfermedades? Bueno, esta es una pregunta muy interesante, Víctor, porque lo cierto es que la vacunación es geográficamente establecida y además tiempo específica también. Debemos de decir, de hecho, si ustedes comparan su cartilla de vacunación de todos los que estamos ahora en el panel con la de los niños de hoy, es cambiante. ¿Esto quién lo establece? Todas las estadísticas establecidas por OMS y otras entidades, la Organización Panamericana de la Salud y demás, establecen todos estos esquemas con base en el comportamiento de la población. Pongamos, era un triunfo pensar que polio ya estaba erradicado. De hecho, se pensaba que sarampión, no me dejarán mentir, también se iba a erradicar. Oh, sorpresa, surgió este movimiento antivacunas y pues apareció que no. Y otra vez volvemos a tener casos de sarampión, de hecho, graves en México. No sé si recordarán, pero ahora en marzo, aparte que en México llega el SARS-CoV-2, hay sarampión en Ciudad de México, en la zona norte, ¿no? Entonces, ¿cómo se establece esto? Se establece porque las enfermedades son de olas, o sea, tienen ciclos, vaya yo olas aquí muy coloquial, pero tienen ciclos. Se esperaba, por ejemplo, cuando ustedes recordarán esta pandemia que también hubo de influenza, que tuvimos en el siglo pasado, 1920 en España, costó un montón de muertes, ¿no? Y bueno, resulta que en México pues nos llega también y todos nos espantamos. Es por los ciclos que pudiera tener la enfermedad. En la Organización Mundial de la Salud, junto con las entidades regulatorias, los institutos de estadística de cada país van monitoreando. De ahí que es bien importante el control y monitoreo de todo tipo de este tipo de enfermedades, cosa que debo decir que a México nos falta mucho en el monitoreo, ¿no? Y entonces hace ciclos y se dan cuenta, realmente se establece para unas generaciones o por generación y bloque generacional, cuáles son las vacunas de interés de salud pública. Debemos de tener el concepto que la vacunación es preventiva. Entonces, al prevenir, tiene que salvaguardar a las personas de alguna comunidad, de algún país o de algún continente. Pongamos México, hoy aplica rotavirus.
Rotavirus es una enfermedad de niños que a nosotros no nos aplicaban. Ahorita hay una pregunta muy interesante sobre varicela. Varicela casi todos nosotros nos dio y decían, pues te tiene que dar varicela porque es una de las enfermedades infantiles. Hoy por hoy ya se hizo una vacuna que si bien no quita, en muchos casos, cuando da muy grave, lo que hace es que sí disminuye mucho de la sintomatología y de el problema al paciente, ayuda a establecer esto, ¿no? Entonces, son tiempos específicos, son espacios específicos las vacunas, y yo debo decirles, y eso sí quiero mencionarlo, México es un país privilegiado. Víctor, si tú ves el esquema de vacunación de India, solamente tienen 4 vacunas los niños. La gente dice aquí en México, es que ¿por qué vacuno? Pues porque estás previniendo contra muchas enfermedades. De hecho, hay una controversia con respecto a la vacuna contra tuberculosis, la BCG, ¿no? Pero aquí nuestra población sigue surgiendo casos, más en las sierras. Entonces, hay que prevenir para ello. La vacuna tiene la finalidad de prevención de la enfermedad para después no se considere un problema de salud pública. A reserva de lo que estamos viviendo hoy con esta pandemia que viene a cambiar muchos de los esquemas, la idea es que también vas a prevenir a la población. Entonces, en los estudios, como les digo, estadísticos, te manejan cierta probabilidad de que haya enfermedades infecciosas que prevengas para que tu población esté sana, ¿no? Entonces, con base en esto se establecen los esquemas. Ahora, volviendo al tema que les decía y tocando otro punto, hoy por hoy el desarrollo de vacunas, por ejemplo, contra cáncer, se considera que es vacuna también porque vas contra el antígeno específico de una célula cancerosa. Ahí sí es correctiva, ¿sí? Sería correctiva en el caso. En el caso de rabia, sería un caso muy similar también. Te la pones cuando ya te mordió el perro, ¿no? La ardilla o el zorro. Pero en general su función es preventiva y por ello es que se establece, ¿sí? Ok, gracias, doctora. A mí me gustaría, gracias, Víctor, a mí me gustaría un poquito ampliar, ¿no? Este tema de la polio. Efectivamente, es una de las enfermedades que gracias a Dios se ha logrado erradicar, por lo menos en México, ¿no? La polio. Sin embargo, no se deja de aplicar. Lo que ya no se aplica es la que le llaman la OPV, ¿no? La oral, la que colocábamos oral, pero por lo menos tenemos un refuerzo en la hexavalente. La vacuna hexavalente, que Dianely aquí me podrá ayudar un poquito más porque es una de las vacunas que en el Laboratorio Nacional se hace el análisis también, es una de los componentes de la hexavalente, está la polio. Entonces sí se pone un refuerzo o sí se aplica, ¿no? Porque no se deja de colocar, pero se pone ya de manera inyectable. Y esto es porque también, a pesar de que en México se ha logrado erradicar, como menciona la doctora, hay personas que no creen ya tanto en la vacunación y son enfermedades que están regresando o que hay en otros países donde continúa y al momento de que viajas o lo puedes adquirir. Entonces, no se recomienda, o sea, no está recomendable ni por la OPS por lo menos que se deje de aplicar y hoy la tenemos en nuestro cuadro de vacunación en la hexavalente. Sí, así es lo que quería comentar. De hecho, tenemos, si mal no recuerdo, Pati, son como 2 años que hubo una migración de la vacuna pentavalente, que era la vacuna Pentaxim, y ahora ya se tiene la Hexacima, que incluyó hepatitis B. Si mal no recuerdo, también incluyó la hepatitis B. Entonces, esa fue una gran ventaja para México, y retomando lo que comentó la doctora, sí estamos en un país privilegiado. Incluso México estableció su programa de vacunación desde el 73, que fue un año antes que incluso la OMS publicara su programa ampliado de vacunación. Y al día de hoy contamos con 5 diferentes cartillas de vacunación que están bastante completas. Entonces, y sigue cambiando, ¿no? O sea, apenas también se incluyó las vacunas de VPH ya para niñas de cierta edad. Entonces, se sigue ampliando, es dinámico, al igual que tanto los mecanismos para saber si se incrementa la plantilla de vacunación, como bien mencionó la doctora, qué vacuna es la que prioriza el país. Y depende mucho también
de los programas que tiene la OMS. En el caso, por ejemplo, específico de influenza, es por eso que cada año se cambia. La OMS hace los análisis estadísticos y se publican más o menos alrededor del mes de febrero o marzo, es cuando la OMS ya tiene la publicación oficial de qué cepas va a recomendar para la temporada, por ejemplo, en este caso 2020-2021, y también depende de la parte geográfica, o sea, depende, en el caso de México nos aplican las recomendaciones de la OMS para la parte del hemisferio norte, que son diferentes a las cepas que se van a recomendar para el hemisferio sur. Entonces, sí es dependiente geográficamente, depende también del tiempo, y por eso es que es todo un sistema dinámico. Y es el caso y eso es lo que hace que los fabricantes también evolucionen en las formulaciones de la vacuna, como en el caso de la vacuna de Sanofi, de Pentaxin, que ahora es más completa, y es la vacuna Exacima, que ya incluye a hepatitis B. Ok, gracias, Yaneli. Quiero resumir de alguna forma para ver si dejamos un poquito más claro esto. Debemos de entender que los virus, como entes, porque ni seres vivos son, van a estar prevalentes de alguna forma en la naturaleza, ¿no? No sabemos en qué reservorios naturales, biológicos pudieran estar, ¿no? Yo quiero pensarlo de esa manera, que podemos decir, poliomielitis ya se erradicó, varicela ya se erradicó, pero mejor tener la duda de que esté erradicado, ¿no? Estar preparados ya con unas vacunas, tener preparada toda esta tecnología para poder hacer lo que mencionaba Patti, los refuerzos, ¿no? Hacer el refuerzo nos da todavía una mayor seguridad de poder estar contrarrestando el ingreso de estos virus al ser humano, ¿no? Y así ya no desarrollar más, que diría, expandirse el virus a través de más casos, ¿no? Evitar hacer esto, no hacer refuerzos, no hacer la vacunación, está ocasionando que resurjan algunos casos, como el caso del sarampión, ¿no? Que se está dando algo de esto, ¿no? De esta manera, entenderíamos que es cómo hacemos esto, ¿no? Para entender de alguna forma ese beneficio que se tiene con la vacunación, que esa es una parte importante, ¿no? Voy a leer otro comentario por acá. Alguien comentaba, y creo que ya se medio dijo, esto lo dijeron, que la vacuna de la influenza no sirve, que son muchos virus, los tipos de virus que existen de la influenza. Por ahí ya se había comentado esto de lo hexavalente, pentavalente, todo esto. ¿Alguien me pudiera apoyar un poquito con esto de funciona o no funciona? Bueno, a mí me gustaría tomar un poco de esa pregunta. No tengo exactamente como las bases médicas, ¿no? Científicas. Sin embargo, la vacuna de la influenza ha probado que funciona y funciona perfectamente bien. Si bien las cepas cambian estacional, porque esta es una vacuna estacional. Recordemos que al igual que la gripe, ¿no? Es por estación, y que en cada estación del año y por año las cepas pueden mutar. Entonces existe a nivel mundial la Organización Mundial de la Salud, a través de sus diferentes laboratorios que están como en una red con la Organización Mundial de la Salud y avalados por ellos, que monitorean durante todo el año las cepas que están circulando en los hemisferios, tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur. Todas estas cepas se evalúan, y a principio de año, es decir, por el mes de febrero, marzo, la OMS emite la recomendación de cuáles son las cepas que van a circular en el hemisferio, norte o sur, dependiendo cuáles son las cepas que van a estar circulando, y de ahí comienza la producción de la vacuna. Si bien la vacuna es una protección, como lo hemos hablado, las vacunas son salvavidas. Puede ser, una vacuna de la influenza no quiere decir que no te va a dar influenza si te la pones. Tiene una medida de protección muy alta, pero no quiere decir que no te va a dar, ¿no? Lo que va a ayudarte, la protección de la vacuna ante la influenza, es que no vas a estar hospitalizado o va a haber una muerte. Eso se minimiza muchísimo, de que no va a haber una muerte al momento de que tú tengas la influenza. Mis hijos están vacunados contra la influenza y el año pasado tuvieron influenza. Lo primero que hicieron al llegar al hospital es,
¿están vacunados? Sí. Ah, ok. O sea, no, bien. O sea, les vamos a dar el antiviral y va a salir. Efectivamente, mis hijos estuvieron un poco mal, tampoco súper graves, ¿no? Pero 3 días y estaban como si nada, como una gripe, pero no una gripe mortal. Entonces, la vacuna se debe de aplicar, es muy recomendable y es muy segura. Gracias. Aquí entonces debemos entender, que nos quede claro, la vacuna nos disminuye el riesgo de mortandad. O sea, la peligrosidad de la enfermedad, ¿no? Dianely, creo que quieres comentar algo. Quisiera comentar, es cierto, cada año tenemos que colocarla, porque como menciona Patti, es una vacuna estacional, pero eso no es algo que sea por el proceso de la vacuna, es por una de las características del virus. Es un virus muy cambiante, que está mutando en cada momento. Yo creo que le debemos cambiar esa perspectiva, debe ser al revés. O sea, yo creo que somos afortunados en los años que estamos viviendo, que contamos con las capacidades técnico-científicas, a modo de que la vacuna o el virus cambia cada año, entonces estamos preparados técnicamente para generar una vacuna específica para el virus de esa temporada. Y aunque cambie nuevamente en 12 meses, nuevamente estamos preparados para producir la vacuna específica para ese año. Pero no solamente esa capacidad técnica para producir, sino también de los laboratorios para evaluar. Nosotros, tanto a los fabricantes que la producen, eso habla de que se tiene una gran capacidad de ajustarse a los cambios dinámicos del virus, pero también de todos los laboratorios, y no hablo solo de México, porque se hacen todos los laboratorios, las entidades regulatorias, que tienen esa capacidad de adaptación de los métodos para poder seguir evaluando la calidad a pesar de que la vacuna está cambiando año con año. Entonces, yo creo que muchas veces también es la incomodidad, pero creo que más bien hay que cambiar esa forma de verlo, más que verlo como cada año tengo que vacunarme, es al contrario, ¿no? Qué afortunado estar en esta época, estar viviendo esta época con capacidades técnico-científicas para adaptarnos a algo que me va a proteger y que va a hacer que una enfermedad no llegue a la gravedad, ¿no? Entonces, yo creo que es un poco también de perspectiva. Gracias, Dianely. Doctora, ¿algo nos quería comentar? Sí, yo quería dar esta parte, o sea, realmente iba a varias de las preguntas que estoy leyendo en el chat. Sí. Dicen que las vacunas no sirven o que no podrían servir, o sea, la verdad es que este es un argumento que es un poco difícil de que alguien lo pudiera desmentir. O sea, el punto aquí, debemos de tener todos claro que una vacuna o nos ayuda a bajar los síntomas, como les decía en el caso de varicela. Se acordarán que todos nos cundíamos, ¿no? De miles de llagas. Hoy la vacuna hace que te aparezcan 5 o 6 llaguitas, ¿sale? Entonces, desde ahí puedes aminorar los síntomas. Otra, puede prevenir las enfermedades. Polio, por ejemplo, pues no ha habido casos de polio. Entonces, es dependiendo, pero depende del patógeno. Eso quiero dejarlo bien claro también. Hay patógenos que son bastante mutagénicos, que están mutando constantemente. Pongamos, o sea, lo tuvimos, les digo, cuando salió influenza H1N1, era una especie, era una familia viral, más bien una especie viral que no teníamos en ese momento, ¿sí? Teníamos un grupo viral nuevo, como estamos en este momento enfrente de esta situación. Es obvio que cuando a ti te ponen enfrente de un patógeno, tu organismo nuevo, tu organismo no va a saber cómo reaccionar. Así nos pasó, por eso perdimos la guerra con los españoles, ¿cierto? Lo que nos mató fue la viruela. No nos mató la lucha contra los españoles. Ellos la traían en los barcos. Y la población de los mexicas se acabó debido a eso. Un alto porcentaje de. Entonces, sí me gustaría reforzar esto y esto con el hecho también de que efectivamente en redes sociales, y eso es terrible, ¿no? Dicen, ahora te vacunas y vas a estas nuevas vacunas y te van a esterilizar. No, o sea, no existe esta relación. Por favor, yo les pediría al público que busquemos información científica. La única manera de quitar estas situaciones sociales es tener información científica que sea verificada por organismos realmente internacionales. Hay mucha gente que te dice que los organismos están vendidos para esto. No, o sea, debemos de pensar en verdad este avance que hemos tenido. Este es un
son compuestos que vienen, les decía yo, desde antes de 1723 que fue introducido en Europa. Ya la humanidad lo hacía. Entonces, no podemos caer en estas situaciones, ¿no? Y nada más hacer una precisión. En México, hasta el día de hoy no se está produciendo la vacuna contra COVID. En México lo que se está haciendo es que se va a envasar la vacuna, ¿sí? La va a envasar un laboratorio reconocido biotecnológico, pero desafortunadamente todavía no la vamos a producir. Y debo de mencionarles también que hay varios desarrollos a nivel científico, liderado por grupos científicos de renombre en México, que están trabajando con las diferentes áreas, ¿no? Porque esto no se va a terminar el día que aparezca la vacuna. Entonces, también tenemos que quitar este concepto de que la vacuna es una ganancia y demás, y no me dejarán mentir mis colegas, porque realmente uno de los medicamentos que tiene que ser barato, porque tiene que ser para mucha gente, es una vacuna. Y ahí yo lo quería retomar porque también el punto es que en México somos privilegiados por eso. El sector salud nos ha beneficiado a nivel de población. Realmente, pues no nos cobran las vacunas, ¿no? A nivel de salud pública. Créanme que hay países que las vacunas les cuestan. Entonces es algo que debemos de aprovechar, ¿no? No sé, si quieren para cerrar esta parte, podríamos, no sé, ¿cómo lo ven? Respecto también el seguimiento al comentario de que las vacunas no sirven, pues incluso en el laboratorio se hacen pruebas a los productos finales de identidad y potencia. De hecho, son de las pruebas, la potencia es una de las pruebas, no la más importante, porque también hay pruebas de esterilidad, de estabilidad, pero sí una de las más importantes. Entonces, y la identidad. ¿Nos explicas un poquito qué es esta de la potencia? Para que nos entiendan un poquito más. Claro. Sí, la potencia, voy a tomar de ejemplo la vacuna de influenza, ¿no? La vacuna de influenza está dada por el contenido de maglutinina. Ese es el antígeno que va a reconocer el sistema inmune y va a generar esta respuesta de protección. Entonces, en el laboratorio se hace toda una batería de pruebas a las vacunas, al producto final, ya para prácticamente antes de que se distribuya y se aplique a la población. Entonces, la potencia, ¿qué es lo que vamos a evaluar? El contenido o la concentración del antígeno que nos va a dar la respuesta inmune. A eso se refiere con la potencia. Es decir, que no me estén vendiendo agua, que también es una cosas que luego se menciona, es la identidad y la potencia van mucho de la mano. Nosotros evaluamos que lo que el fabricante declara en su marbete, por ejemplo, esta vacuna contiene virus de influenza tipo A, 2 de tipo B, o contiene, por ejemplo, otra vacuna, virus o subunidades de virus de hepatitis A, etcétera. Entonces, nosotros mediante técnicas de laboratorio identificamos esas proteínas o estos epítopes por técnicas inmunoquímicas, técnicas de biología molecular, inmunodifusión radial, etcétera, ¿no? Depende mucho de la vacuna. Entonces, por un lado está la identidad que me va a decir, ¿está o no está? Sí está mi antígeno. Y por otro lado, la potencia es el contenido. ¿Cuánto debe tener mi vacuna del antígeno que le va a dar ese poder de activar mi sistema inmune? Esto es importante, o la potencia es importante, porque es lo que me va a decir realmente mi vacuna sí contiene el antígeno para lo cual yo me la estoy aplicando. Y por otro lado, es importante la evaluación porque también nosotros con esto garantizamos que no se tengan valores fuera de especificación, porque tampoco se trata de tener una vacuna altamente inmunogénica, entonces ahí ya sería peligrosa. Entonces cada vacuna tiene sus rangos bien establecidos del contenido de antígeno que debe tener. Entonces a eso es a lo que nos referimos con la potencia. Depende mucho del tipo de vacuna, es lo que mencionaba hace un rato, por ejemplo, la potencia de la vacuna de rotavirus, que son 5 virus vivos. Para la evaluación de la potencia se utilizan cultivos celulares, que son infectados, luego se obtienen los sobrenadantes, y en esta vacuna es una de las pocas que por técnicas de biología molecular se evalúa la identidad y la potencia. Se va viendo cuántas copias del virus yo genero y con eso ya puedo ver si realmente está cumpliendo con la especificación, o sea, el rango en el que debe estar. En cambio, por ejemplo, hay otras vacunas que son subunidades o no es el virus total. Entonces, en este caso, lo hacemos por pruebas de inmunoquímicas. Ahí es donde podemos evaluarlo por una técnica de ELISA, tanto la presencia
como la cantidad. Entonces, esto es muy importante porque va mucho de la mano con el de sirven o no sirven. O sea, yo diría que es de las pruebas más relacionadas con la funcionalidad de la vacuna como tal. Ok, gracias, Yaneli. Hay un montón de preguntas. El tema de las vacunas, realmente ya no sé ni por dónde, ¿no? Porque es tan vasto y Hay tan una muy importante, Víctor, que habla sobre la inmunidad de rebaño. Sí, ahí vamos para todo esto. A ver, platíquenos sobre la inmunidad de rebaño. Creo que es algo que valdría la pena entenderlo, ¿no? Sí, y miren, yo considero, mi opinión muy particular es que creo que inmunidad de rebaño sí puede aplicar para aquellos casos en donde la enfermedad es autocontenida y no mortal. En este caso, varios países se está viendo en el caso de COVID que no funcionó como tal. Y esto no funciona no por no contener al virus, sino por los efectos subsecuentes a la infección viral, ¿no? Entonces, efectivamente, digo, la inmunidad de rebaño se aplica a nivel veterinario y es algo muy común. Y aquí decía, no, pues es que dejemos que pase, ¿no? Que crezca, sí. Pero los efectos secundarios de la infección viral son muy graves. Entonces, definitivamente, para esta pandemia no aplicaría. De hecho, los países que lo trataron de aplicar, como fueron Islandia, Noruega al inicio, su población, una, es muy limitada. Otra, debemos de pensar que tienen todos los servicios médicos para poder cumplir con esto, ¿no? Entonces, yo creo que en el caso de poblaciones pequeñas de enfermedades autocontenidas, cuyos efectos más bien secundarios no sean graves, podría aplicarse. Desafortunadamente, en México no nos encontramos en esa posición. En ningún caso, o sea, todo se extiende. Entonces, es un tema muy interesante. Hay gente que dice, pues sí, es que es natural, dejemos que todo fluya. Sí, pero tenemos la habilidad a nivel hospitalario para cubrir estos efectos. Entonces, por ello es todas las limitantes de quédate en casa, mantén la distancia, usa el cubreboca, ¿no? En este caso muy específico. Creo que en algunas enfermedades que les vuelvo a decir no son mortales, se pudo haber aplicado. Pero también depende mucho de la educación de población que tenemos. Entonces, es un tema controversial para algunos. Para mí me queda claro que en México sería muy difícil aplicarlo. Muy, muy difícil por nuestras condiciones ideológicas, educacionales también, nuestra condición social. Y les digo, porque por el clima también es bien importante. Aquellos países tienen un clima frío, de tal manera que tienen muchos sistemas de protección. Nosotros no los tenemos tanto, pero no sé qué opinen. Sí, pues yo estoy de acuerdo totalmente con lo que menciona la doctora. Yo creo que también uno de los problemas son, sí pudiéramos dejar quizá que todos nos infectemos y que se desarrolle la inmunidad, pero en lo que desarrollamos en esa inmunidad, ahí es el tiempo donde está el riesgo. No debemos dejar de lado que tenemos muchas comorbilidades. Entonces, eso está haciendo que no nos dé tiempo de llegar a esa inmunidad de rebaño, porque nos estamos muriendo. No estamos Por un lado, nos estamos muriendo antes. Y por el otro, yo creo que también es algo arriesgado este enfoque, sobre todo porque es un virus que apenas lo estamos caracterizando. O sea, sí se conoce del SARS, pero son cepas diferentes. Entonces tampoco se tiene completamente, no se conoce por completo, pero tampoco tenemos completamente caracterizada la respuesta inmune. De hecho, todavía no sabemos a grandes rasgos o con toda certeza después de cuánto tiempo se generan los anticuerpos, cuánto tiempo duran los anticuerpos en los pacientes infectados con coronavirus. O sea, hay mucha variabilidad. Entonces, yo creo que el peligro realmente de ese enfoque, y que es lo que se ha visto, es que además que no tenemos bien caracterizada la respuesta inmune que desencadena esa infección, por cuánto tiempo la tenemos, el problema está siendo el tiempo. En lo que llegamos al estadio de inmunidad, nuestras comorbilidades no nos están ayudando. Entonces, yo creo que es el principal factor que nos está afectando y que está haciendo que esté fallando esa estrategia. Sin duda la inmunidad en rebaño pues, tiene ciertas características para cumplirse, ¿no?
bien lo ha dicho la doctora, bien lo ha dicho Dianelli, esas características es muy difícil que se cumplan dentro de nuestro país, ¿no? Por toda la variabilidad que existe. Pero bueno, le voy a preguntar a la química Patti, ¿qué sucede con los ENSABI, con los reportes que se realizan cuando tenemos un problema ahí con un efecto adverso con las vacunas? ¿Qué se realiza desde el punto de vista industrial? Sí, muchas gracias, Víctor. Bueno, la parte de eventos adversos, ya lo han comentado en algunas preguntas y respuestas que han dado aquí mis colegas. Definitivamente todos los medicamentos, ¿no? Las vacunas y cualquiera, y dependiendo del cuerpo, pues te puede generar un evento adverso. Los eventos adversos sí suceden y son súper evaluados y monitoreados por los científicos, ¿no? Por cada laboratorio es súper importante estar siempre al día de quién está presentando qué evento adverso para lograr investigar si es relacionado o puede ser una causa de la vacuna o no, y poder descartar que nuestra vacuna y que nuestro producto que estamos aplicando a la población siempre sea cada vez más seguro. Existen mucha normatividad en México y en el mundo para que nosotros demos seguimiento. Es decir, si ustedes miran las cajas de producto, la regulación en México, COFEPRIS, te pide que la cajita que vas a comprar tenga la leyenda o el correo electrónico de farmacovigilancia de la COFEPRIS para que tú a través de este correo o llamada digas, oye, a mí me apliqué esta vacuna y me hizo daño, ¿no? Normalmente la vacuna de la influenza, de los eventos adversos que más tenemos, que son menores, es el dolor en la punción, o sea, el momento de punción, la punción duele, tienes dolor muscular, te dio un poco de febrícula, ¿no? Son síntomas o eventos adversos que están totalmente monitoreados y que sabemos que existen. De hecho, todos los medicamentos tienen un manual o te dice qué contraindicaciones tiene, ¿no? Ustedes han visto que se toman algo y se está contraindicado con personas que tienen diabetes o contraindicado con personas que están embarazadas. ¿Por qué? Pues porque se han corrido muchos estudios para lograr tener lograr saber qué es lo que te puede causar lo que te estás aplicando. Sin embargo, existen eventos adversos que no están totalmente definidos porque depende de la población, depende de cada individuo, todo depende. Y sí se le pide a la población que levante la mano y diga, a mí me hizo daño y yo tengo este evento adverso, y por eso es que se tiene que investigar. Hoy dicen la vacuna de la influenza que se produce en huevo puede generar un tipo de alergia, ¿no? A las personas. Bueno, se sabe porque ya lo ocasionó. Sin embargo, todo esto está debidamente monitoreado y es obligación de cada empresa que está colocando las vacunas en el mercado, es obligación reportarlas a la COFEPRIS y darle seguimiento interno para saber cuál fue la causa. Y parte, nada más para complementar, parte del monitoreo, por ejemplo, en el caso de influenza, es que la aparición de estos síntomas muy parecidos a la gripa, cuando te colocas la vacuna, están dados por la ovoalbúmina. Entonces, también a modo de la calidad, también se evalúa el contenido de ovoalbúmina en los productos finales. Entonces, si una vacuna sale fuera de los límites de contenido de ovoalbúmina, sucedería igual, es fuera de especificación y esa vacuna no se libera. Entonces, es parte del monitoreo también que nos garantiza la seguridad de estas vacunas que se van a liberar. Claro, aquí entonces vamos a motivar a la población en general, como cualquier otro terapia farmacológica, medicamento, las vacunas, pueden generar algún evento adverso, ¿no? Son cuestiones que se dan de manera iatrogénica en esto, ¿no? Las características de la población. Es importante, como bien decía la química, de que la gente diga, a mí me pasó esto, que lo reporte, para precisamente toda la infraestructura que exista, la legislación, la investigación, la producción, puedan hacer las medidas adecuadas y reducir estos riesgos. No es tomarlo a la ligera, ¿no? Entonces,
Aquí hay una pregunta Nada más un comentario adicional, Víctor, que es muy importante lo que menciona Patti, lo que acabas de retomar, de que si tengo un efecto adverso, ¿por qué es importante que yo lo reporte? Porque nosotros como entidad regulatoria se hacen los análisis de esos reportes, entonces, tanto para medicamentos como para vacunas. Entonces, se evalúan las estadísticas y se toma la decisión para incluirlos en los programas que se tienen, que es un programa que se denomina post-comercialización, que se hace tanto a los medicamentos como a las vacunas, y el análisis para determinar qué productos entran o no en estos programas de post-comercialización va mucho de la mano con los reportes que se han tenido, de acuerdo a un análisis de riesgos. Después es importante que los reportemos. Gracias, Yaneli. Dice, a ver, tengo aquí un comentario de Ana Ochoa. Tengo una duda. Si a un paciente le dio COVID, ¿cuánto tiempo tiene que pasar de su recuperación para que se le administre la vacuna de influenza? ¿Alguien tendría algo así? Sí, no, hasta ahorita no está contraindicado, ¿no?, que tuvieron la enfermedad y se aplicaran la vacuna. De hecho, las dos vacunas, las dos enfermedades son del sistema respiratorio. Con la vacuna de la influenza, lo que se está consiguiendo, tratando de conseguir, es que no convivan ambas enfermedades en tu organismo, ¿no? Si hoy tenemos la vacuna de la influenza, se está recomendando que te apliques la vacuna. Sin embargo, definitivamente es el médico, tu médico, el que te tiene que indicar si te recomienda o no colocarte la vacuna, porque depende, el virus del COVID, como bien sabemos, es incierto, ¿no? No se sabe cómo está actuando. Hay personas a las que no les causa nada, ¿no? Tú te das cuenta que dicen, es que soy asintomático, gracias, soy asintomático, pero no es cierto. O sea, definitivamente el virus está actuando de una o cierta manera en tu organismo y hay personas que están llevándolas a la muerte, desafortunadamente. Entonces, sí, todo depende del médico, en la condición que te encuentres, en la condición en que ya te recuperaste, cuánto tiempo lleva que te diga aplícate la vacuna. Hoy día no tenemos una restricción para la aplicación de la vacuna de la influenza. Gracias. Voy a dar lectura a unos comentarios que tenemos por acá en el chat de Zoom. Dice Victoria Vázquez: dependiendo del virus que se trata para las diferentes vacunas, es importante considerar que la caracterización de las cepas para determinar cuál es la cepa que tiene la mayor efectividad inmunogénica. La doctora Angélica le comenta que así es. Tenemos aquí una pregunta, un comentario pregunta de Katinka Treay. Dice: buenos días. En una ocasión tuve la oportunidad de estar presente en un evento donde el responsable de la CESAVI, de una industria farmacéutica, nos mencionó que había un mínimo de reportes que les exige la COFEPRIS para que las vacunas permanezcan en el mercado. ¿Algún ponente podría confirmar esta información? ¿Existe este mínimo de reportes? No, definitivamente no. No hay un mínimo de reportes. La COFEPRIS no te marca una norma donde te diga tienes un mínimo de reportes pero sí vigila, ¿no? Es una entidad regulatoria y que te vigila y que si tú presentas ciertos eventos adversos graves, ¿no? Tiene que investigarse y el laboratorio tiene que dar respuesta. Incluso la COFEPRIS tiene la autoridad para recolectar del mercado la vacuna y prohibir la vacunación. O sea, es muy regulada, los laboratorios no dicen, porque puede ser que no, que digas, bueno, pues si solamente me están permitiendo 20 y yo ya tengo 24, yo le digo que tengo 15 y ya. O sea, eso no sucede jamás. Nosotros, y es tan abierto que, como les comentaba, cada individuo, cada mexicano podemos ir a la COFEPRIS abiertamente y poner nuestra denuncia, ¿no? O nuestro caso de evento adverso. Esto no está limitado. Gracias, Pati. Continuamos con otro comentario de Victoria Vázquez. En el caso de la vacuna de influenza, como bien lo comentaba en el monitoreo, deriva que anualmente la OMS recomienda las cepas por región, con la finalidad de que cada laboratorio fabricante de la vacuna
inicie la fabricación con la nueva cepa y solicite a la autoridad regulatoria la autorización de la modificación de las condiciones previamente autorizadas. La autoridad regulatoria revisa, evalúa y autoriza la modificación a las condiciones de registro sanitario. Sí, bueno, esto es muy cierto. La vacuna de la influenza, como comentábamos, es una vacuna estacional, entonces cada año contra año, es una formulación diferente. Una formulación en cuanto a las cepas, ¿no? Puede ser que en un año a otro solo varíe una cepa, o puede ser que se varíen 2 cepas. Todo depende de lo que la OMS, como les comentaba, entre todos sus laboratorios que tiene afiliados, pueda decirle cuáles son las cepas que están, van a participar o van a pegar a la población cuando sea el invierno, ¿no? Que ahorita para nosotros inicia en octubre, inició la vacunación, tenemos más o menos unos 15 días, 20 días para lograr esta inmunización y tomar ya la época invernal fuerte, noviembre, diciembre, enero, protegidos. Entonces, los laboratorios lo que hacemos es que una vez que la OMS libera o menciona o publica cuáles son las cepas que van a empezar a atacar por hemisferios, ¿no? Está dividido siempre en 2 hemisferios. Los laboratorios lo que hacen es empezar a preparar la documentación y es presentarla ante la autoridad de salud para que ellos nos emitan un nuevo registro sanitario. Recordemos que los registros sanitarios funcionan en México para poder comercializar una vacuna, ¿no? Si no tenemos un registro, entonces las vacunas definitivamente no se pueden comercializar. Los laboratorios corremos desde el mes de febrero, desde el día en que la OMS lo publica, hasta que logramos traer la vacuna, como les digo, tarda aproximadamente de 6 a 7 meses para producirse. Una vez que la vacuna llegue a México, ya debe de estar autorizado por la COFEPRIS el nuevo registro con las nuevas cepas. Entonces, sí, es muy regulado. Y en el caso de las pruebas de laboratorio que se hacen en la COFEPRIS ya para la calidad, de igual forma, año con año, por ejemplo, en el caso de la evaluación de la potencia, de la contenido de hemaglutinina, se tienen que adecuar. Entonces, al igual que la industria está a contrarreloj para la producción de la vacuna con las nuevas cepas, en nuestro caso es para no es una implementación, pero sí es una adecuación de los métodos para poder detectar ahora las nuevas cepas que van a venir en el contenido de la vacuna de esta temporada. Gracias. Aquí hay otra pregunta, bueno, ya más o menos se ha respuesto, dice el Mamagaña, dice, saber si es un mito o realidad de los efectos secundarios en la aplicación de la vacuna de VPH. Sin duda, pues, hay efectos secundarios, ¿no? Y pues esto también da la oportunidad de seguir estudiando esta vacuna para poder reducir estos riesgos, ¿no? Que existen, ¿no? Sin duda alguna. Vamos a ver. Y además debemos de hacer hincapié en este caso, Víctor, de que realmente el efecto si vemos el efecto de esta vacunación, la vamos a ver en los próximos 5 años, viendo una disminución en el cáncer de cervix, del cáncer cérvico-uterino. Porque realmente el efecto en este caso, en esta vacuna muy específico, o sea, no me refiero a los efectos secundarios, al efecto del proceso de vacunación contra VPH. ¿Sí? Esto se empezó a aplicar a las niñas. ¿Y por qué a las niñas tan chiquitas? Bueno, porque fíjense que da la estadística. La actividad sexual se supone que se debe aplicar para personas sin actividad sexual, para tener realmente observar un efecto de esta vacunación. Y pues se considera que la edad de entre 8 y 10 años es cuando las niñas todavía no empiezan esta actividad sexual. Entonces, ante esta situación, se va a tener el efecto se va a tener que evaluar pues en los años 20 que vienen para ver si efectivamente el cáncer de cervix disminuye por ello, ¿no? En cuanto a algunos efectos secundarios, la gente, pues de nuevo, viene esta parte que nos esterilizan. Pues no, o sea, pueden ver en la farmacopea, hicimos una monografía para la vacuna de VPH y ahí ustedes pueden observar. Fíjense que debo decirles que fue uno de los primeros casos donde tuvimos que trabajarlo ambos comités, biológicos y biotecnológicos, porque es una vacuna recombinante. Muy segura al día de hoy en cuanto a la
no se presenta el virus completo de VPH, el papiloma, pero pues los efectos los vamos a ver en el futuro de su eficacia. En cuanto a efectos adversos que pueda tener, yo no tengo conocimiento de que haya efectos graves sobre esta vacuna. Los sistemas son recombinantes, entonces, pero por eso preguntaba yo qué efectos más específicos, ¿no? Podrían manifestarse. Esto de situación de esterilidad y esto no vendría al caso, ¿no? No está relacionado. Gracias, doctor. Bueno, estamos a la recta final de nuestro programa, pero sin antes quisiera que nos pudieran dar a modo de conclusión, porque no vamos a concluir este tema, porque es muy amplio, me gusta para poder continuar más tiempo, pero bueno, también el tiempo hay que ser prudente en ello, ¿no? Me gustaría que cada una desde su punto, desde su trinchera en que están, desde su campo, nos pudiera dar una conclusión sobre esto de las vacunas. Comienzo con la química, Patti, si nos puedes dar algún comentario, una conclusión. Muchas gracias. Bueno, para cerrar me gustaría agradecer nuevamente. Fue algo muy enriquecedor, ¿no? Porque estamos participando de diferentes trincheras, como lo comentas muy bien, y nos estamos enriqueciendo de cuál es el trabajo que cada uno hace para lograr que las vacunas estén aplicándose a la población. Definitivamente mi mensaje final es: debemos de vacunarnos. Hoy somos bendecidos, como decía Dianelli, por tener en México vacunas que salvan vidas y que nos han salvado vidas a lo largo de la historia. Tenemos la vacuna de la influenza y que en este año de pandemia se está viendo la importancia que es tener la vacunación. Desafortunadamente, no tenemos, los laboratorios no son capaces de producir tantas vacunas para cubrir a toda la población. Se cubre a las personas de alto riesgo, como son personas embarazadas, con diabetes, ¿no? Todas estas poblaciones de riesgo se logran y se tratan de vacunar año contra año. Quien está organizando o quien es el encargado de decidir o de decidir dónde se van a colocar las vacunas es el propio gobierno, es la propia Secretaría de Salud. Entonces yo lo que quiero es invitarlos a vacunarse, invitarlos a que tienen que continuar con estos esquemas de vacunación que son tan importantes y hoy que nos estamos dando cuenta que salvan vidas. Y sobre todo yo desde la parte farmacéutica quiero invitarlos a solamente aplicarse la vacuna en sitios autorizados como son los centros de salud, ¿no? O con su médico tratante. Hoy día hemos tenido pues bueno, como cada año, ¿no? Gente que muy inteligentemente trata de vender vacunas que quién sabe qué sean, y por la necesidad de la gente, la necesidad de tener una vacuna hacia tu familia y estar protegida, la consumes. Yo los invito a que no lo hagan, los invito a ir a un centro de salud donde van a saber que la vacuna que se están aplicando es la adecuada, como lo comentábamos. Bueno, pues el tema de la cadena de frío, ¿no? Las vacunas deben de tener también ciertas condiciones de almacenamiento que no lo va a garantizar un proveedor patito, ¿no? No, tiene que ser debidamente, cada punto en la cadena de la vacuna, desde que se fabrica hasta que se aplica, tiene una cierta regulación. Agradecerles muchísimo por haberme invitado y gracias a todos. Gracias. Dianelli. Sí, igual, antes que nada, muchas gracias al comité que coordinó y que planeó esta conferencia. Para todos ha sido muy enriquecedora desde diferentes. Es muy interesante ver que el mundo de las vacunas es todo un tema muy amplio, ¿no? Y como nosotros abarcamos ahorita desde nuestros 4 diferentes puntos, pero hay muchos más, ¿no? Entonces, a mí lo que me gustaría transmitir, o con lo que se quedara la gente, nuestros participantes, es que se viera la vacunación, o que la vacunación representa una estrategia de salud eficaz, o sea, que se queden con esa idea,
realmente el objetivo de ella es que sea a modo de un entrenamiento para nuestro sistema inmune, para prepararnos cuando realmente tenemos que enfrentarnos a un microorganismo infeccioso. Entonces, no hay que verlo como una estrategia con otro tipo de fines. Todo tiene su riesgo, sin embargo, aquí hay mucho mayor costo-beneficio, ¿no? Hay mucho beneficio de la vacunación, entonces sí me gustaría que se quedaran con esta idea. Ojalá que se los hayamos podido transmitir que como tal, que se queden con esto, que es una estrategia de salud pública eficaz. Si no fuera así, no solo estamos hablando de México, estamos hablando de todo el mundo y de diferentes épocas, ¿no? No solamente estamos hablando ahorita de 2020. Y pues bueno, también invitarlos a que realmente cuando se tengan dudas, las redes sociales definitivamente son armas muy poderosas actualmente para difundir información. Sin embargo, tratar de siempre ir o buscar información oficial. Yo dentro de las páginas que recomiendo es la de la Organización Mundial de la Salud. Derivado de ese está el de la PAHO, que es el de la Organización Mundial, de la Organización Panamericana de la Salud, que tiene todo ya más, quizá en el de la Organización Mundial de la Salud hay mucha información de todo el mundo, pero ya si quieren ir al más específico de las Américas, está la Panamericana, ahí pueden encontrar de todo, de enfermedades emergentes, reemergentes, vacunas, incluso tanto técnico, científico, como la parte administrativa, por si hay alguien que les interesa. Y también la página del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia, que es el CENSIA, ahí también pueden consultar las 5 cartillas vigentes que tiene México, los programas nacionales de vacunación. Entonces, también eso es importante y sí recomiendo que se recurra a fuentes oficiales donde realmente obtengan información que sí les vaya a servir para cuidar de su salud y de las de sus familias. Y pues muchas gracias, Víctor. Gracias a ti, Danieli. Doctora Angélica. Pues sí, simplemente agradecerle a todos los organizadores, gracias Norma Ofelia y gracias a todos sus colaboradores y a mis colegas con las que compartí el foro. Muy interesante toda la información vertida. Y yo lo que le dejaría a todos nuestros participantes también es el hecho de que no perdamos de vista el proceso de vacunación como un proceso de salud pública, como un proceso preventivo, como un proceso que está evolucionando para brindar vacunas más eficaces y seguras para la población. Un tema que quiero tomar es que para que vean la evolución que se ha tenido, se han manejado en diferentes foros, también ya el desarrollo de vacunas para enfermedades desatendidas por parásitos, por ejemplo. En este siglo XXI es un reto, no nada más los virus, no nada más las bacterias, sino por hoy los parásitos. Tenemos enfermedades, bueno, en México no hay tanto malaria, pero sí, por ejemplo, enfermedad de Chagas, ¿no? Enfermedad que podría combatirse a través de una vacuna. Entonces, no perdamos de vista que realmente, digo, los libros de ciencia ficción están muy bien dados para hacernos volar y el científico malo y demás, pero no perdamos de vista realmente el papel humanitario que tenemos como responsables y como farmacéuticos y como biotecnólogos farmacéuticos en esta área. Creo que es importante tener este tipo de foros para poder difundir información verídica. Yo los invito de verdad, así como dice la doctora Danieli, la maestra Patti, a que nos informemos antes de emitir juicios sociales. En las páginas hoy por hoy hay tanto, yo sí lo voy a comentar rapidísimo. Yo le comenté a una youtuber este proceso que estaba hablando sobre vacunación, ¿no? Informémonos primero, creo que es nuestro papel como farmacéuticos transmitirlo, pero también si hay población en general que nos escucha, infórmense. Infórmense de fuentes verídicas, sigan las noticias e investiguemos. Yo les puedo asegurar que los procesos de producción de vacunas por hoy son más eficaces y seguros y se seguirá trabajando con esto. Porque la verdad es que es la manera de prevenir mayores problemas de salud pública. Entonces, gracias en verdad por la participación. Cualquier duda o comentario, digo, el tema de vacunación es muy amplio desde el aspecto social, científico, técnico, de percepción. Y nada más para
comentar. Alguien preguntaba, ¿cómo convencer a la gente? Yo creo que aquí es muy importante predicar con el ejemplo, hablar y educar. Creo que a las instituciones educativas nos falta todavía hacer mayor difusión, mayor divulgación, pero también necesitamos predicar con el ejemplo. Y por eso también creo que ahorita en este momento que nos encontremos, pues hay que quedarnos en casa y hasta que salga obviamente la vacuna, pues seguir poniéndonos nuestro cubreboca, ¿no? Gracias por la invitación, fue un gusto compartir con usted. Sin duda alguna, pues el tema de vacunas es muy amplio, ¿no? También queremos agradecer al doctor Néstor, que tuvo que salir por un compromiso, también por su participación. Pues no queda más que, como dicen, seguir informándonos sobre todo en estos temas, ¿no? Son un tema tan amplio, tan complejo, multidinámico, en constante evolución, que no podemos descartar cualquier fake news, ¿no? Que por ahí de repente empiezan a cuestionar, a tener dudas. Es válido tener dudas, pero acerquémonos para aclarar las dudas de manera correcta. Así es. ¿Sí? No sé, Norma, Zoe, por ahí tenían algo preparado, por ahí, ¿están? Norma. Sí, hola. Hola a todos, muy buenos días. Ay, qué hermoso. ¡Qué hermosa! No los saludé así porque nos dio un poco de lata el Facebook, si se dieron cuenta al inicio. No pudimos transmitir desde el inicio de la sesión. Y entonces, bueno, antes de pasar a los parroquiales, para los amigos de Facebook que no pudieron ver el inicio, Zoe también tenía una presentación hermosa, se veía guapísima, pero bueno, tiene algunos, es un poco sensible el maquillaje, perdón, ya la balconeé, pero nos leyó una calaverita preciosa. Zoe, ¿la tienes lista por allí? Sí, sí la tengo lista para repetirla. Por favor. Bueno, esta calaverita dice así: la muerte tilica y flaca, profesionistas venía buscando. Sonriendo dice a Norma, ya te vi organizando. Norma, asustada y blanca, alcanza a Víctor gritando, tráete el cartel para la huesuda, ese, el que tiene la tlayuda. Víctor corrió en su ayuda, pa' dejar la flaca en coma. Trajo un desayuno con aroma, que la muerte hasta la lengua asoma. La calaca, nada tonta, vino buscando maestra, y sonriendo la muy ladina, se ha llevado a Bere y Karina. Ahora, ¿quién va a moderar? Alguien va a tener que entrar. Y la muerte anda observando que Laurita anda evitando, pero uno de estos días la veremos moderando. Los desayunos con aroma ya se han vuelto tradición. La muerte acabó celosa y a todos se llevó al panteón. ¡Bravo! Pues muy padre. Gracias, Zoe. Nos motivas, sobre todo en estos tiempos que están un poquito contradictorios contra todo lo que hemos vivido, ¿no? Pero bueno, queremos también, Norma, presentar lo de la próxima semana, ¿verdad? Sí, vamos a presentar nuestro siguiente tema. Sí, lo tienes por ahí, Víctor. Es un tema que no crean que le estamos dando vuelta, no tendríamos por qué, pero es un tema que necesitamos aclarar muy bien. ¿Qué hacen los farmacéuticos como responsables sanitarios? Entonces, pues es un tema de bastante debate. Hay a veces quien nos minimiza y a veces quien se minimiza a sí mismo, y sin embargo, pues así como vimos ahorita todos estos procesos que llevan las vacunas, pues hay una figura que se llama responsable sanitario que tiene que responder por todo. Y normalmente es un profesional farmacéutico en todo lo que es la industria farmacéutica. Entonces, pues los esperamos en este próximo desayuno. También queremos invitarlos está ya próximo, y bueno, aquí la doctora Angélica Meneses nos hizo favor también de tener el fondo de pantalla, pero está próximo, a ver si se deja, ¿sí? El 53 Congreso Nacional y 8º Internacional de Ciencias Farmacéuticas de la Asociación Farmacéutica Mexicana,
que va a ser del 9 al 11 de noviembre. La información la pueden consultar en la página de AFM Informa de Facebook. Si la están viendo, está ya publicado el programa. El 9 de noviembre, nuestra conferencia inaugural por parte de la Federación Internacional Farmacéutica. Está súper interesante el programa, hay talleres, conferencias sobre temas pues muy en boga de nuestra profesión. Entonces, pues los esperamos con todo cariño. Sigan nuestras páginas, varios de los colegas nos compartieron sus ofrendas, algunas calaveritas también, que esta parte de las tradiciones pues es muy rica, muy enriquecedora. Y hoy les comparto un pedacito de la ofrenda que cada año se pone en casa, y que pues si algo tenemos los mexicanos es que a la muerte la sabemos ver bonita. Que sabemos que es nuestra amiga, y que aunque nos haya hecho padecer mucho este año, pues la vamos a recibir de todos modos bien. Muchísimas gracias a todos, muchas gracias a los ponentes, a los seguidores por Facebook de Latinoamérica, de España, de Estados Unidos, que nos acompañan cada sábado. Cada vez más el alcance se va viendo pues impresionante cuando estamos transmitiendo por Facebook. Muchísimas gracias, y pues los esperamos dentro de 8 días. Saludos a todos, pasen un excelente Día de Muertos. Muchas gracias a todos, a todas. Muchas gracias. Que tengan excelente fin de semana. Muchas gracias, igualmente. Gracias, hasta pronto. Gracias por la invitación. Gracias, un gusto. Gracias a todos, bendiciones. Gracias.